demagogia de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, la ciudadana cosa y no nos dejan vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes, no sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo perder mi hogar. Y aunque soy abuelo, todo está fallito, todo veo bonito. Y aunque soy abuelo y recorro el cielo con todo y estrellas y me voy para París, lejos de mi país. Y aunque soy abuelo, Bueno, estamos aquí listos para nuestro programa. Buenas tardes. Está conmigo Luis. Hola, buenas tardes. Esta noche no está con nosotros Ramsey, pero estoy yo también, Vladimir. Listos para el programa Análisis Semanal. Está con nosotros un poquito de público. Le damos la bienvenida a nuestro público en vivo. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes por los diferentes canales de Ustream y los que nos ven después ya en el norte y el sur por YouTube, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos cosas importantes que están ocurriendo aquí en México, cosas que pues van a cambiar la forma de vivir, ¿no?, aquí en nuestro país. Vamos a empezar ya con las elecciones 2013, ¿no? Vamos a iniciar con este fin de semana electoral que tuvimos. Tuvimos un domingo en donde tuvimos elecciones en Bueno, 15 estados. La hubo mitad del país, elecciones. 16. Bueno, no te atrevas, perdona, a decir la mitad del país porque no sabemos cuántos Bueno, estados componen sí, al perdón, país. 16 estados según reconocidos. Bueno, Ah, aquí pronto. de sur a norte vamos Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca. Luego ya más al norte, Durango, centro Aguascalientes, Zacatecas, norte Chihuahua, al centro Tlaxcala, al norte Baja California, centro Puebla, norte Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila y al centro Hidalgo. Pues es decir, gran parte del territorio mexicano en cuanto a la geografía, o sea, hubo en el norte, en el sur y en el centro del país. El país completo, del sur a norte estuvo con elecciones. Aquí vemos en el mapa el diagrama que nos muestra la internet. Vemos un mapa en donde los extremos de el noroeste y el sureste y una franja que atraviesa el norte por el centro del país, de sur a norte también, ¿verdad? Es lo que vemos que estuvo en elecciones. Solamente uno de estos fue gobernador, ¿no? Las demás fueron Diputaciones y ayuntamientos. alcaldías de ese tipo. Nosotros ya vimos en las noticias, en diferentes medios de comunicación, la violencia previa, una violencia muy cruenta previa al día de la jornada electoral, en donde hubo, según las denuncias que se hicieron en los medios de comunicación, que Gustavo Madero, presidente del PAN, denunció violaciones a familiares de los candidatos, a las mujeres familiares de los candidatos, las violaban para que los candidatos renunciaran a hacer, pues sí, a postularse. Asesinatos, intentos de homicidios, secuestros, balaceras, heridos, todo eso fue El saldo blanco de el previo a las elecciones. Durante las elecciones, pues en realidad no se tuvieron datos de altercados más graves que los que habían ocurrido. No se tuvo noticias de muertos, por ejemplo, durante el día de la jornada,
no hay, sí ya se reportaron los primeros Sí, muertos. el mismo Sí, domingo, del cuate que estaba filmando, ¿no? exacto, un menor de edad en Veracruz Ujú. encontró que estaban los PRI pasando por la Pero calle. eso fue el sábado, No, fue el domingo, fue el domingo. que estaban repartiendo las despensas y casi lo lincharon y una mujer fue la que lo apuñaló Ujú, en el estómago. ujú. La noticia salió el domingo y fue el sábado el hecho. No, fue el domingo. Fue el domingo también. Ahorita lo busco. Ajá. Y bueno, entonces hasta que confirmemos eso, ¿no? Pero teníamos solamente un reporte de persona muerta. Pero para los encargados del gobierno y también los líderes de los partidos, sobre todo del PRI, fue una jornada normal. ¿No, Luis? Bueno, lo que pasa es que habría que entender, hay varios asuntos sobre este proceso, cómo ellos entienden la palabra normal. Para ellos normal es que hubo acarreados, hubo personas que fueron amenazadas, hubo diputados, alcaldes, candidatos que dimitieron su puesto. Eh, vamos, una serie de circunstancias que ya se han visto transgeneracionalmente como unas, ¿cómo se llama? Un modus operandi del partido en el poder. No es algo nuevo, a mí, de hecho, como mexicanos no podemos esperar un proceso limpio, en donde también a mí me llama la atención la participación en cuanto a porcentaje de población y de ese porcentaje que votó en estas elecciones, vamos, no es representativo del total de individuos electores que viven en los estados. Ese es un punto que me gustaría a mí mencionar, que realmente no se puede dar como legítima una elección en donde, no sé, no llegan al 50% de participación del electorado por todas estas prácticas y realidades en donde si sales te balean o si sales te andan comprando el voto o si en la casilla la ponen tarde o si la casilla nunca se puso. Vamos, una serie de circunstancias que no son nuevas en México. Otra cosa que también quería yo anotar es el bajo nivel de presencia Sí, es el por alto parte nivel de de... abstencionismo o... Sí, el alto nivel de abstencionismo y también la alta presencia de autoridades y de comandos de horror y estas prácticas, como ya sabemos, ¿no? O sea, no se puede hablar de democracia con unas elecciones así, o sea, en donde ocurre un asesinato, desapariciones, levantones, peleas, compras, una serie de videos también que han salido de gente que estuvo promocionando el voto. Digo, parece que vamos de mal en peor en cuanto al proceso democrático del país y no le veo, pues, hablar de elecciones en México no da nada de ánimo y no da nada de legitimidad y no es representativo. Sí, bueno, aquí retomando un poco lo que tú mencionabas, que pones sobre la mesa, que son estas cuestiones de los números, los porcentajes de votaciones, el abstencionismo tan elevado que podemos encontrar en estas elecciones, vemos que de 100 votantes votaron 40 y de ese porcentaje de 40, el 50% votó por un candidato y de ese modo gana, porque el otro 50% está dividido entre los partidos restantes, unos con 20, otros con 10, de este 40%, ¿no? Entonces, suponiendo que el PRI, por ejemplo, tuviera el 50% del 40% que votó,
nos está hablando de un 20% del padrón electoral que vota por el partido que gana, pues, por el PRI, Que no es nada que representativo. no es nada representativo. Nada. Resulta ser no ser nada representativo el hecho de que 20 ciudadanos en una votación 20 de 100 20 de 100 decidan decidan quién es el gobernador. quién es el gobernador. ¿Y por qué salen esos 20 a votar? Esos 20 que sí votaron, ¿por qué? Porque son los que están de acuerdo con quienes tenían por la sartén por el mango en la campaña de terror de violencia previa a las elecciones. Bueno, incluso hasta aquí se puede decir, son los que pudieron salir a votar. Sí, exactamente, o sea, porque contra ellos no había una amenaza, no se decía, bueno, la gente que va a salir a Fueron votar de es la las del PRI. ciudades, ¿no? A lo mejor los que pudieron salir. Pero hablando de esto, Y ¿cómo se algunas repartieron? personas. ¿Cómo se repartieron los votos? También hay que señalar que en Veracruz el gato Morris casi iguala en votos al PRD. El O sea, gato, que el candidato el Morris. candidato, entonces dices tú, no manches, entonces, ¿quiénes confían realmente en los partidos? Aquí es lo que estamos también notando, ¿no? Dado el bajo abstencionismo, nos habla de una nula representatividad. Bueno, y de la nula representación, o bueno, nimia, ligera, frágil representatividad, porque sí la hay, pero es muy baja. Se toma a broma, fuera de ser un proceso legítimo y honorable, de verdad, digo, en un proceso maduro, no cabe o no cabría que la gente escriba el nombre de un candidato de ficción. O sea, estamos frente a una pérdida, no solamente de la estructura que representa la elección, sino del Estado como una parte abstracta que se traduce para el pueblo en una burla. Prueba de ello son esas boletas donde ay, el gato Morris. Bueno, habla del nivel tan bajo que tiene el sistema electoral y el gobierno, el Estado en México, para educar o maleducar o deformar la psique de la gente. Pero aquí lo que yo pienso, o sea, la gente está tan harta y tan cansada de que le deformen la psique, de tener que, porque, bueno, tú dices, están cansados de que los conviertan en mediocres, porque los candidatos que están son unos mediocres, unos corruptos, y dicen, bueno, ¿cómo voy a...? Es mediocre votar por el menos peor. Entonces la gente ya no quiere votar por ninguno de los candidatos, pero tampoco quiere dejar de votar, o sea, quiere hacerles notar no. a los políticos que sí confían en el que quieren creer la ciudadanía en el proceso electoral, pero que no en los candidatos que están. No, y pues la verdad no, no se puede uno creer. Digo, entre más pase, esta elección acaba de ser el domingo pasado, llevamos 3 días a partir de ese momento. Y parece como una cloaca literalmente que se abre y sale toda la porquería, la mierda de lo que ocurrió. Vamos a ver en días posteriores cómo van a ir filtrando la información más a detalle sobre lo que ocurrió, como dice Maridela, no en las ciudades, en los municipios más alejados en donde hubo robo de urnas, quemo de urnas, extravío de urnas, embarazo de urnas, violación de urnas, bla 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 bla. O sea, todo la fuerza del PRI a más no poder en las elecciones. Y digo elecciones así de una forma sarcástica porque por donde le queramos ver, desde la concepción hasta la concreción de este proceso, no hay nada de democrático, ni de justo, ni de equitativo para nadie. O sea, no gana nadie. No, claro que no gana nadie. Además, transparencia no hubo. Tan solo en las de Baja California se les cayó el sistema del PREP. No hubo resultados del PREP. Entonces, ¿qué te da, qué te deja eso de confianza? de confianza?
Bueno, lo que pasa es que hay, que bueno que lo mencionas, dos aspectos importantes. El resultado hasta hoy de las elecciones en más de 10 estados dan la victoria contundente al partido en el poder. Al decir el partido en el poder, es decir, el que ha gobernado y sigue gobernando México. Y en segunda, muy importante, es cómo es posible que un PREP, un sistema que tiene un algoritmo, y eso entendemos nosotros, no siendo especialistas, da mucha vergüenza y mucha desconfianza para el que no sabe sobre ese tipo de algoritmos y cómo el conteo del PREP, el sistema en sí computacional, va arrojando los datos y cómo se van registrando y numerificando o volviendo cifras. A mí se me hace muy blando y demasiado cobarde el que se diga por parte del IFE, se le va a sancionar, se le va a castigar a la empresa que se equivocó. De verdad que me quedo sin palabras porque no puedo creer que les falle en un algoritmo, en unas cuentas, pues, tan importantes como Eso de que es son. previamente programado, o sea, que tú dices, Claro, y que está ya Y muy ya está estudiado, aprobado. o No, sea, muy ya sabido. sabido, o sea, O no sea, es una cosa nueva que tú dijeras, otra es algo que No es No, la no, no. primera vez que están lo van a probando, usar. vamos a ver cómo funciona, a ver cómo además, sale. No. una semana antes se hace un simulacro, justamente con ese PREP, para revisar que no tenga ninguna falla. Digo, verdaderamente aquí vamos a esperar todavía lo que salga en cuanto a robos, violaciones a la ley, ya no decir de los difuntos que esta elección representó. Y bueno, sobra decir el descaro con el que salen a decir que son unas elecciones limpias, un proceso inigualable y que la gente democrático, cuando de facto, señores, ha sido todo lo contrario. Una vez más nos encontramos con esta realidad y pues yo pienso que la gente ya no está de acuerdo y se expresa nuevamente en el bajo porcentaje de votantes, pese a que hay muchísimos registrados, Bueno, el aquí número de tengo, votantes es no representativo. una regresión tan grande lo que está diciendo estas personas del PRI cuando dicen unas elecciones normales y nosotros vemos toda la violencia y vemos cómo se cae el PREP, el conteo de votos, cómo se cae el sistema. Dice uno, bueno, sí, estamos regresando a la normalidad del 86, de 1989, cuando se le cae el sistema en manos de Bartlett. Estamos regresando a esa normalidad. Esa es la normalidad que nos dan. Bueno, vamos a pasar rapidísimamente antes de que se nos Bueno, vaya para más. cerrar, se nota ya muy bien cómo el partido en el poder, que no lo voy a decir la verdad, tiene hambre de recuperar y quedarse con todo el país. Se vio aquí cómo van por todo, y en el caso de Baja California, especialmente en donde se cayó el PREP, donde el PAN llevaba la ventaja claramente, se nota un hambre incontrolable, un apetito voraz, devastador, por recuperar toda toda la confederación llamada México, ¿no? Estados Unidos mexicanos. Les urge recuperar todos los estados. Bueno, y en cuanto a la violencia, sí estoy viendo una nota de sinembargo.com que ellos mencionan que en Veracruz durante la jornada hubo 3 muertos, incluyendo al chico que apuñalaron por Entonces sí, tratar de grabar. no solamente uno, sino tres 3. personas Los medios fallecidas. locales decían que eran 3, entonces si fueron 3, pues fueron el doble o el triple seguramente. Bueno, tenemos 3 oficialmente reconocidos, bueno, públicos, 3 muertes lamentables en la jornada electoral.
todavía no oficiales, las muertes solamente públicas. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a una cuestión que tiene que ver muy directo con toda esta violencia que se está sufriendo y que se está viviendo, de la cual muchas veces, como se reportó la semana pasada, la policía es complaciente observadora de esta violencia electoral sin realizar nada. Las autoridades pues violando nuestros derechos, ¿no? Al no defendernos. Eh, el tema por eso tiene que ver que es una contrarreforma, no es una reforma sino una contrarreforma que se quiere hacer al artículo primero de la Constitución, en donde se establecen los derechos, el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales. En el 2011 se realizó una reforma a este artículo primero para transformarlo y que quedaran equiparados los tratados internacionales con la Constitución, con la letra constitucional, que no quede, porque antes cuando se realizaba una controversia, siempre estaba por encima la letra de la Constitución, el espíritu de la Constitución mexicana por encima de los tratados internacionales. Se realizó una ley en el 2011 que los equiparaba. No ponía a los tratados internacionales por sobre la Constitución, simplemente los ponía a la misma altura y obligación de respetarlos por parte de los gobiernos y de los ciudadanos, tratados internacionales. Ahorita el PRI envió una propuesta de contrarreforma en donde regresamos a una legislación en donde ellos agregan la frase que dice que de haber una controversia quedarían se tendría que dar primero interpretación o validez a la Constitución mexicana y no a los derechos internacionales. ¿Qué piensas? Bueno, lo que pasa es que el artículo 1, pues Artículo primero el artículo primero o uno artículo establece claramente nuestro derecho humano reconocido ante el Estado mexicano y los tratados internacionales. Me da un poco de precaución pensar hacia dónde va, es decir, a una... De por sí en México se habla del Estado. ¿Cuál Estado? Se habla de la seguridad. ¿Cuál seguridad? Se habla de los derechos humanos. Pues sí, nada más se habla, pero de facto lo que vive el pueblo es la violación continua, atroz, grotesca de los derechos humanos en el país. Prácticamente es llevar al pupitre lo que de facto se está haciendo en México. O sea, esto no va a cambiar nada porque ellos ya hicieron de lo ilegal algo legal mediante la práctica y el uso del poder. Cambiar en este sentido la Constitución, pues solamente viene a darle más fuerza a esta realidad y pregúntenle a cualquier persona que ustedes conozcan. Salve, o sea, porque ya nosotros habíamos, bueno, aquí hubo durante a la par de la guerra de Calderón, hubo una lucha muy fuerte por el reconocimiento a los derechos humanos y por eso en el 2011 se realiza esta reforma y lo cual a los intereses del PRI, que es el partido en el gobierno, resulta contrario. ¿Por qué pudiera pensar uno que quieren revertirlo? O sea, ¿qué planes tienen ellos en cuanto a la legislación de los derechos humanos en México o la aplicación de los derechos humanos? Pues lo que quieren es eliminar esa parte para que no se vean obligados a respetar los derechos internacionales, los tratados internacionales. Te digo, pasa igual lo mismo, o sea, lo acabamos de ver con Evo Morales, en donde el derecho internacional valió para dos cosas, para una y para hacer la voluntad de Coca-Cola al Tongo del Alto. O sea, lo que nos viene a decir esto, en México hablando, es pues que se va a tratar de
como dicen en sus eslogan, movemos a México. Esa es su finalidad, señores. El problema Si es que a lo hablamos- mejor lo quieren mover un poquito más al sur. Si hablamos de eso, ¿a quién le va a gustar estar en un lugar que de facto es peligroso, que de facto gozamos de una libertad condicional? Eliminando esto, va a ser una ley que ellos puedan hacer lo que quieran contigo. ¿Quién va a querer en su posibilidad, verdad? Quien no puede se queda y lo sufre o lo enfrenta. Entonces vamos viendo un panorama bastante oscuro y se está metiendo este gobierno en situaciones tal vez de heridas abiertas en el pueblo y que puede derivar en una circunstancia, no es que lo diga yo, lo dicen los especialistas y así son los análisis por las personas serias en geopolítica. Nuestra opinión es como de un ciudadano, pero no veo lejano que si se cumple esto, que ya de facto se hace, derive en una circunstancia tal vez mayor que la de Egipto y Siria, dado la realidad del país en donde tú sales de la capital. El Estado de México es el número 1 en feminicidios, ya déjense de Tijuana. O sea, uno no puede andar ya tranquilo por México porque quién sabe qué te pasa y a ver quién responde. Hace poco les comentaba también en el programa que era triste la historia de México, que un día del siglo XXI despertamos en el 80 y tantos argentino, buscando a miles de desaparecidos. Nosotros, por una historia que vimos cómo pasaron ellos y que nunca pensamos que nos fuera a suceder, nos despertamos parados en medio de 50,000, 60,000, 100,000 desaparecidos, 100,000 muertos, una cosa estratosférica que sobrepasa aquello de Argentina, de Chile, y vemos cómo avanzó poco a poco y no nos dimos cuenta. Ahorita esto me parece un paso más a mí en el apuntalamiento de un Estado autoritario que prevé incluso que la gente no se pueda acoger a los tratados internacionales. O sea, ellos están poniendo un andamiaje judicial, legislativo, para cooptar, evitar que las personas puedan acogerse a otros tratados que están planeando. Claro, y además eso nada más nos lo van a aplicar a nosotros, porque si vamos, nos manifestamos, nos pueden detener y nos van a hacer lo del cuento de se encuentran al burro después de una calentada, eres zorra, no soy burro, otra una calentada, eres zorra, sí, sí, soy zorra, ¿no? Claro. Pero cuando a ellos se les quiera juzgar ante la Haya por genocidio, No aplica. entonces sí va a aplicar, para Así, ellos sí va a aplicar. De hecho ya aplica Para porque ellos sí tienen se el van fuero. A ellos para les van a ellos- reconocer a los ellos sí les tratados van a internacionales, pero a nosotros nos van a pudrir en la cárcel o nos van a desaparecer. o simplemente te van a decir no te quejes porque no pasó nada, ellos estaban en su Es su derecho. derecho. Digo, eso ya pasa. De Eso por sí ya ocurre. pasa. Nada más lo quiere Digo, legalizar. Hay mucha gente que ya ha sufrido de las violaciones continuas. Sabemos de familias, el señor Patistán, un ejemplo clarísimo en donde no se reconocen sus derechos humanos. Sí, y O se sea, ha no- hecho no una te- dilación de los tratados, él se acoge a tratados internacionales y no se le No reconoce. reconoce. O sea, yo Aunque ya pienso está esta que legislación. para cerrar mi intervención me quedo con frases de los especialistas del grupo de Denise Dresser y este señor Aguayo, en donde dicen que por principio la Constitución mexicana no prevé la protección de nosotros. Estamos muy mal desde el principio. Y luego en segundo, está muy bonita la redacción y está bien padre lo que prometen. Yo quiero vivir en este país donde estoy leyendo esta Constitución. Porque en México, esto no ocurre. No, las instituciones no tienen la obligación, ni promueven, ni respetan, ni protegen, ni garantizan los derechos humanos. Por hablar de uno. Ese país no existe. Bueno, vamos a pasar a nuestro último tema,
que es una nota que es difundida aquí, nosotros la topamos en el Twitter, difundida por Alfredo Jalife Rahme. Esta nota nos habla sobre el ranking, que no quiero decir en inglés, sino la lista de los 10... De las mejores universidades. no las 10, sino de las De mejores las universidades. 50, vamos a decir. De las mejores universidades, la lista de las universidades en el mundo, ¿cómo están? ¿No? Ponen del mayor al la mejor universidad hasta la peor universidad en las diferentes del mundo, y es muy notable, muy notable la diferencia de lugares de una escuela pública y una escuela privada aquí en México. No, vamos a empezar primero, ¿te parece, con la Con el lista? listado. Ah, ok. Bueno, la lista, agárrense. Del 1 al 33, que es la última universidad. 1. Universidad de Sao Paulo. 2. Pontificia Universidad Católica de Chile. 3. Universidad Estatal de Campinas, Brasil. 4. Perdón, en los 3 primeros lugares 2 ya hay 2 brasileñas. brasileñas. 4. Universidad de los Andes en Colombia. 5. Universidad de Chile. En los primeros 5, Chile ya 2, Brasil 2. México, lugar 6, Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, entre las primeritas las 10, 10. pues entre las 10 sí está la UNAM. 7. Tecnológico de Monterrey. 8. Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 9. Universidad de Colombia. Y 10. Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. O sea, Brasil en las primeras 10 tiene 4 universidades. 4 de las primeras 10. Y México tiene 2, que es el TEC de Monterrey y la UNAM. Y la UNAM. Una pública y una privada. Pero antes que la privada está la pública. Y 2 chilenas, que las 2 son no son públicas. Son particulares. Sí, son particulares. En Católica. En Chile no hay universidades que sean gratuitas. Ese es el meollo del asunto también. Por eso ahorita los estudiantes no paran. Tienen ya más de 2 años peleando con unas revueltas estudiantiles terribles en Chile. Por Seguimos. eso, justamente ese es el meollo. Entonces, 11, Brasil. 12, Universidad de Buenos Aires. 13, Universidad de Mira, Santiago. perdón, ya se había tardado Argentina en aparecer en este ranking de universidades latinoamericanas, porque pues sí, tenía fama también de ser una ciudad, un país de mucha intelectualidad. Cosmopolita. 14, Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. 15, Universidad de Concepción, Chile. 16, Instituto Politécnico Nacional, México. El 16, el Politécnico. Vuelve Brasil, lugar 17, Universidad Federal Sao Paulo. Luego 18, Brasil, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. O sea, Brasil ya lleva como 8. 6. Como 8 en las primeras 20. Como dice Mariguela, da cuenta del proyecto que tiene el gobierno. 19, Argentina. 20, Colombia. 21, Brasil, Universidad de Brasilia. 22, Argentina. 23, Perú. 24, Argentina. 25, Argentina. 26, Costa Rica. 27, Universidad Iberoamericana, México. 28, ¿Cuál, la Ibero? La 27. Bueno. 28, Brasil. 29, Venezuela. 29, hay un empate entre Universidad Central de Venezuela y Universidad Federal de Sao Carlos. 31, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, es decir, el Podrido ITAM. En el 31, muy por debajo del Politécnico Nacional y de la UNAM. O sea, más de 10, 15 lugares después de la UNAM. O sea, imagínense, qué Y todavía se escándalo. roban el talento de la UNAM y del todavía. Poli.
32 Universidad de Antioquia, Colombia, y cerramos con el 33 que es la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, muy devaluada, dicho por el doctor Alfredo Jalife Ragme. Y la última en el ranking de las primeras 49 es Brasil, Universidad Federal de Santa Catarina. Y la penúltima, una argentina, y abajo la 48, Universidad de las Américas en Puebla. Bueno, fíjate, hasta la Universidad de las Américas en Puebla aparece aquí. Pero es Brasil de las universidades tiene... latinoamericanas. Sí, de 50 yo creo que tiene unas 20. Yo Brasil, Chile, Brasil es en donde más universidades parece ser las mejores evaluadas, ¿no? En esta... Pero eso habla de que también tienen varias, o sea, tienen muchas universidades, porque aquí nada más se concentra en unas cuantas. Eso es lo que hablábamos antes, ¿cómo es posible que en México haya dos grandes, UNAM y Poli? Aquí afortunadamente nosotros tenemos un enlace, todo este tema me parece muy interesante, vamos la próxima semana a retomarlo, y dado que la universidad que está en primer lugar de las latinoamericanas es una universidad brasileña, vamos, les parece, no sé si les parezca, hagamos un enlace la próxima semana con... Es la Universidad de Sao Paulo, USP. Ajá, la USP de Brasil, hacemos un enlace telefónico con Luis Miguel Mendioca, un joven historiador brasileño, amigo y corresponsal de este programa, y personal también, que nos platique un poco sobre cómo está la situación de los estudios universitarios en Brasil, el porcentaje de personas que tienen, por ejemplo, acceso a esta universidad que es la que está en el número 1. Si es una universidad elitista, si es una universidad en la que se admite a cualquier grupo social. Si es pues yo pienso que no, porque yo recuerdo que él se viene a México para hacer una especialidad a la UNAM. Pero vamos a escuchar qué nos dice él. Exacto, o sea, viene de donde está la universidad que está en el número 1 y viene a México a hacer una especialidad que no puede realizar allá en Brasil. Vamos, me parecería muy interesante analizar. ¿Por qué no la hace allá? O no la hay, o es muy caro. Claro, o pasar O sea, puede ser los dos, ¿no? O el programa de estudios puede ser mejor. ¿Te interesa más lo que se está enseñando en puede esta...? ser también, vamos a dar el beneficio de la duda. Claro. Aquí me parece también otra cosa, por ejemplo, la oferta, la demanda de estudiantil aquí con la UAM que está en el lugar 33, que Jalife, para la opinión de Jalife Ragme, está muy devaluada al estar en el 33. Vemos que tiene un grave problema de oferta y demanda en espacios educativos, en lugares que ofertan a los alumnos. Nos estaban aquí dando el dato de que 9 de cada 10 alumnos que hacen el examen a la UAM, que hicieron el examen, 9 de cada 10 fueron rechazados, ¿no? Entonces, como dice aquí nuestro público, bueno, es un gran negocio para la UAM, está resultando un gran negocio hacer un examen a 100,000 y que se queden 10,000 y cobras 90,000. Y cobras ya 90,000 exámenes. La cifra es 36,166 aspirantes, de los cuales fueron aceptados 3,582. 36,000 166. Aunque tú les cobres a 100 pesos el examen, 50 pesos. ¿Y fueron admitidos 3,000? 3,582. 3,500 lugares, ¿no? Por supuesto que si tú entiendes, eso no es nada. ¿Entiendes? Eso no es nada. Se entiende por qué está en el lugar 33. Tú al ver que una universidad del tamaño de la UAM está ofertando y acepta 3,500 lugares, ¿entiendes por qué está en el lugar 33? Además, es irrisorio porque no es posible que una institución educativa a nivel universitario no tenga planificado que va a tener esa demanda y en estos años no haya pretendido crecer.
y que el gobierno no le interese apoyarla. Porque esto es nada más con la UAM. Yo quiero saber cuál fue la demanda para el Politécnico y cuál es para la UNAM, cuál es la demanda y cuántos van a ser rechazados. Entonces vamos a quedar como en medio millón. Bueno, nosotros tenemos también datos en la UAM sobre cierto número de, sobre ciertas carreras, por ejemplo, de ingenierías en energía y cosas como esas. El número de alumnos que se admite es una cantidad ridícula. O sea, se admiten 3, 4 alumnos en una carrera. Ay, no, bueno. O sea, hay clases en donde dice que hay 3 alumnos. Fíjate, 5 alumnos. Es un desperdicio. la Inicio Universidad de Sao Paulo, que es la número 1, cuenta con el número de estudiantes por ingreso 86,187. No, pues por No, eso es el pues número el uno. número 86,000 contra 3,500 es una nada. grosería. 86,000 por Es una año. grosería. estudiantes, profesores, 434. Esta universidad tiene más profesores que alumnos la UAM. Sí, ¿Sí? Por año. 5,430 por año. Y por no es año. posible que estén No es pensando la posible. UAM ahorita en jubilar maestros. O sea, tiene 5,434 profesores la Universidad de Brasil, De Sao Paulo. Y aquí en México la UAM tiene 3,000 alumnos. 500 lugares disponibles. O sea, sí nos habla como dice, de una expresión gubernamental, una intención del Estado a no No, bueno, generar. también incluso viene ya para espantarnos un poquito. Vamos a También. terminar. El financiamiento de esta universidad es 1,734,334,065 dólares. Un billón. 1,711,000 millones. Más de $1,000,000,000. No, es No, una no, cantidad impresionante de recursos, por supuesto. O sea, sí se ve que Brasil, La yo no apuesta sé en qué la tanto educación. sea, si es pública, si hay que... Pero sí ¿Cuánto se ve cobran claramente las La matrícula. una intención de hacer no meseros, no No mano de policías. obra barata, No no servidumbre. policías, como aquí en México que venga, nosotros le vamos a dar trabajo, le vamos a dar arma, le vamos a dar poder, lo vamos a hacer un matón, a sueldo, entrenadito, leal al sistema, en vez de hacer una persona crítica, constructiva, amorosa y demás posibilidades que se pueden gestar en una universidad Con ética. como la UNAM en México. Aquí te digo, bueno, tenemos Estos datos son escandalosísimos. comparados con el problema que tiene en las manos la UAM de oferta y demanda. Que también hay que decirlo, aquí en México no hay, aunque la UAM pretenda, la corrupción y la ratería están al orden del día, hasta rimó. La corrupción y la ratería están al orden del día siempre. Apúntalo, por favor. Apúntale, Betty. Pero, digo, se nota claramente, y no es una teoría ni es una conspiración nuestra, los números no mienten. O sea, no hay una intención clara del Estado, es más, no existe la intención de impulsar el desarrollo académico cognitivo del pueblo. Aquí al contrario, cada año reducen las matrículas para entrar a las universidades y les reducen el presupuesto. Ajá. A pesar de Como que dice, la quieren- Constitución, en el artículo 5, dice que la educación es laica y gratuita. La educación Aquí. básica. La educación básica es hasta la Se universidad. reduce presupuesto, se reduce Matrícula. se jubilan maestros, se reduce matrícula. No, pues obviamente nunca vamos a... En este camino que estamos, en este paso al que vamos, nunca vamos a alcanzar a una universidad Sí, güey, del tamaño de la no de es que Sao Paulo. uno sea mala persona. 86,000 alumnos, perdón. Cuando se ha visto aquí un proyecto de una universidad nueva y tenemos la Universidad de la Ciudad de México,
La UACM. La UACM, cuando hay un intento por hacer una casa de estudios, paz. Ahí tenemos todas las circunstancias. Sí, tenemos a una Orozco. La secuestran, la hacen ver mal, no funciona, la grilla entre que es peras y manzanas, es un proyecto que no es viable. No hay que invertirle. Miren nada más cómo está esa universidad. No vale la pena. Puros No, señores. lojillos hay en la No, UACM. señores. No nos conviene. De verdad bueno. que sí, vale la pena, triste. pues, más que triste, es injusto. Indignante. Es injusto para el país, para las personas no tener el derecho mínimo a recibir una educación laica, gratuita y de calidad. Sí, como dices, la Constitución es letra muerta. Ya quisiéramos todos vivir en ese país maravilloso. Yo quiero esa vivir en ese Constitución. país, por favor. Es que me cree que sí, No, en serio. Deberíamos o sea, yo no de estoy bromeando. proponerlo como lectura de ciencia ficción para este programa. Lectura de ciencia ficción, la Constitución mexicana. Sí, de verdad es que si se Encuentre cumpliera. usted el país en donde funciona esta Constitución, porque aquí no es. ¿En dónde es el lugar donde, país maravilloso donde se aplica esa Constitución? ¿Quién Se sabe? sabe. Es ciencia ¿No? ficción. La Constitución de México es ciencia ficción. Término acuñado aquí en este programa. Es decir, Pero O sea, bueno, lo dice uno un poco con humor, pero de verdad duele, y a los que son sujetos de este abuso los enrabia. Y bueno, da pie para exigir la justicia de cualquier manera, porque en México no se conoce la justicia. No conocemos lo que es la justicia, ni académica, ni financiera, ni de seguridad social, de ningún tipo. De ningún tipo la conocemos. aquí en México lo único seguro es que todos corren peligro. Todos por corremos supuesto. peligro. Vale, se nos terminó el tiempo, vamos a tener que despedirnos. Vamos a dar nuestros twitters. @cogaluis1, y gracias por sintonizarnos. Era importante hablar de Saludos estos aspectos. Tonatiu también que nos está observando, que nos está No va a haber sintonizando. oráculo. Regresamos en unos minutos con el oráculo nada más. El oráculo y el tarot. Y en unos minutitos estamos de regreso. Bye bye. Pausa. Hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa?